regionalistas, en total, como decía antes, un grupo de 55 enmiendas y para la defensa de las mismas tiene la palabra, en primer lugar, por tiempo de 15 minutos, el portavoz de dicho grupo, señor García Gómez. Gracias, señor presidente. Bueno, en esta hora de la siesta extremeña espero que sus señorías no estén durmiendo, como diría Camilo José Cela en aquella célebre sesión del Senado. El Grupo Parlamentario Socialista PSOE Regionalistas ha presentado 55 propuestas de resolución que tienen que ver con lo que esta mañana el presidente del Grupo Parlamentario estuvo defendiendo aquí. ¿En qué contexto hacemos nosotros estas propuestas de resolución? Pues lo hacemos en un contexto en el que hacemos un análisis de la realidad extremeña, en la que la recesión se está agravando mes a mes, año a año. Es la segunda recesión que tiene nuestro país y nuestra comunidad autónoma desde el año 2008 en adelante, y nuestras propuestas de resolución tratan de dar en buena medida respuesta a ese problema que tiene la economía regional y los ciudadanos extremeños. La segunda, y como consecuencia de ella, en el análisis, el segundo problema que tenemos importante, son los 182.000 parados que hay en esta región. De ellos, 70.000 se han generado solo en los últimos 2 años, con lo cual quiere decir que estamos en los 2 años de la historia económica de esta región en la que más empleo se ha destruido. Y eso tiene que tener algunas causas. No es por una maldición divina que estos 2 últimos años sean los peores años de la historia económica en cuanto a destrucción de empleo. Y a esos 2 problemas dirigimos la mayor parte de nuestras propuestas de resolución que ahora trataré de comentar. Y luego alguna reflexión, porque enmarca todas nuestras propuestas de resolución. Miren ustedes, ya lo decía aquel famoso pensador que decía que las ideologías habían acabado. El ocaso de las ideologías. Sí, el ocaso de las ideologías para aquellas que querían transformar la realidad. Para la religión monoteísta no había ocaso de las ideologías. Por tanto, siempre que alguien afirme, señor presidente de la Junta de Extremadura, con todo respeto discrepo, ante quien afirme que no hay ni derecha ni izquierda, que no hay ni rojo ni azul. Sí, hay rojo, azul, blanco, negro y matices. Y hay derecha e izquierda. Y hay políticas económicas de izquierda y políticas económicas de derecha. Políticas sociales de izquierda y políticas sociales de derecha. ¿Puede haber una política exterior de Estado? Seguro que sí, y nos pondríamos de acuerdo en ello. Puede haber una política de región en muchos asuntos, y nos pondremos de acuerdo en ello. Por ejemplo, en la política agraria común. Pero en la política económica, señor presidente, hay políticas de izquierda y políticas de derecha. Y en las políticas sociales hay defensores del estado del bienestar y destructores del estado del bienestar. Nuestras propuestas de resolución van dirigidas a generar empleo en unas cantidades suficientes para paliar en buena medida a muchos miles de ciudadanos su problema del desempleo, a apoyar el tejido productivo porque así nos lo han pedido los empresarios de esta región y los sindicatos, y en gran medida a estabilizar, a fortalecer y a consolidar los pilares fundamentales del estado del bienestar. Y esas son las bases fundamentales de una política de izquierda. Y nuestras propuestas de resolución son unas propuestas de resolución que responden a nuestros valores, a nuestros principios y a nuestra ideología. Por cierto, quiero hacer aquí un pequeño paréntesis para defender a los sindicatos, porque el diálogo social es la pieza fundamental, la palanca fundamental que en la política hay para que los representantes legítimos de los empresarios y los sindicatos
y los representantes políticos legítimos de la ciudadanía encontremos un espacio común para defender lo que la sociedad nos ha dado en representatividad a unos y a otros. Por tanto, defiendo a quienes desde la tribuna hoy no pudieron pedir la palabra por alusiones. Señorías, el presidente del Grupo Parlamentario Socialista hizo hoy, esta mañana, una propuesta que es nuestra primera propuesta de resolución, un pacto por la innovación, la imaginación y el riesgo. Y esa propuesta novedosa consiste en destinar el 5% de la inversión en obras y servicios para contratar obras, servicios o prestaciones con empresas de jóvenes empresarios que lo hayan montado sus empresas en los últimos años. Desgravaciones fiscales a empresarios e inversores que apuesten de verdad por proyectos innovadores. Y, por último, el establecimiento de una tercera casilla en el IRPF para aquellos que quieran poner su cruz en la Iglesia Católica o en los fines sociales, porque no es excluyente de ninguna de las dos poner una tercera casilla para financiar proyectos de riesgo e innovadores. La segunda propuesta de resolución, que es muy importante, tiene que ver con el objetivo de estabilizar la economía. Señorías, el estado de la región es muy cercano a una situación terminal. Para no llegar a la situación terminal total, tenemos que estabilizar al enfermo, señor presidente de la Junta de Extremadura. Y esta propuesta que presentamos como propuesta de resolución número 2 es para estabilizar la economía, señor presidente. Aquellas empresas que están mal hay que ayudarlas ya para que no lleguen a cerrar. Aquellas empresas que empiezan a tener problemas de financiación, hay que ponerle los parches ahora a la financiación para que dentro de 6 meses no lleguen a engrosar el paquete de empresas que están mal o muy mal y próximas a cerrar. Por ejemplo, la ristra de empresas que cerraron en los últimos 6 meses, o la de ayer, el último anuncio de ayer, una empresa de 140 trabajadores, fundamentalmente trabajadoras, como Fuentecapala, que va a cerrar en los próximos días. Y luego hay algunas otras empresas que lo que necesitan es un poco de atención, señor presidente, un poco de atención. Ni siquiera necesitan dinero, necesitan acción política. Por tanto, no tiene nada que ver con el cumplimiento del déficit, ni que no tienen presupuesto. Y todas ellas, las de los 3 grupos, se quejan de que tienen una atención deficiente por parte de la Junta de Extremadura. Y aquí le planteamos un plan para estabilizar la economía, planes de estímulos sectoriales y subsectoriales para generar actividad económica y empleo, para generar eso que los comerciantes llaman necesitamos clientes y menos subsidiación de intereses, eso que llaman los empresarios necesitamos créditos circulantes para seguir manteniendo la producción, o eso que llaman los empresarios del transporte, necesitamos tener en marcha nuestros vehículos. Por eso hacemos hincapié en el sector del transporte y en el sector del taxi. La tercera gran propuesta de resolución, de las 5 primeras más importantes, porque todas las 55 son importantes, tiene que ver con un plan económico de sostenibilidad de la atención a la discapacidad en Extremadura. Señor presidente, todas las organizaciones que se dedican a la atención de personas con discapacidad nos están reclamando a los 3 grupos parlamentarios. Ahora aquí sí que hay posibilidad de hacer un acuerdo de región, aunque tengamos sensibilidades unos u otros respecto a las políticas sociales a desarrollar con las personas con discapacidad, pero hay que hacer un plan de estabilización económica del tercer sector, de todas las personas, de todas las organizaciones que se dedican a la atención a la discapacidad, para que no nos encontremos que dentro de unos meses van a cerrar la inmensa mayoría de las organizaciones porque tienen serios problemas de financiación y serios problemas de tesorería, y usted lo sabe igual que nosotros, porque se lo han trasladado igual a usted que a nosotros. La siguiente propuesta de resolución, yo creo que será fácil ponernos de acuerdo en un pacto social por la función pública. Los empleados públicos han hecho un gran sacrificio durante los 5 años de la crisis. Y nosotros hemos propuesto hoy aquí una propuesta de resolución para
en el camino de la recuperación económica, volver a devolver, mejor dicho, a los empleados públicos la parte de sacrificio que han hecho y no solamente desde el punto de vista de las retribuciones económicas, señor presidente, sino desde el punto de vista de aquellos derechos que tenían reconocido y que las disposiciones legales de los recortes se lo han eliminado. También el presidente del Grupo Parlamentario propuso aquí esta mañana un acuerdo importante sobre la cooperación al desarrollo. Miren ustedes, les estamos ofreciendo la posibilidad de establecer unas bases sólidas y estables, es decir, que no cambien cada 2 años, unas bases a 10 años vistas, bases reguladoras de la cooperación al desarrollo, para que todas las organizaciones de cooperación al desarrollo sepan en un escenario, en un horizonte de 10 años, cuál va a ser la normativa. Podrá haber más presupuesto o menos presupuesto, pero no puede cambiar la normativa cada 2 años, porque eso es acabar con el sector que tanto tiempo nos costó constituir de las ONG al desarrollo. Nuestra propuesta de resolución número 6 es el cumplimiento de las disposiciones adicionales primera y segunda del Estatuto, deuda histórica y el 1% de inversión extraordinaria. Y ahí tenemos que acordar durante el año 2013 con el Gobierno de la Nación cómo vamos a valorar y cómo van a implementar desde el Gobierno de la Nación. La propuesta de resolución número 7 es un plan de empleo público y social. Cuando yo hablaba al principio de que era el principal problema de la ciudadanía, esta propuesta de resolución, que no es novedosa, porque ya la hemos propuesto aquí en esta Asamblea, es la puesta en marcha en este año de un plan de empleo social y público, por tanto, no solamente para los ayuntamientos, de un plan que impulse 25.000 empleos en la región. 25.000 empleos, a algunos les parecerá que es una medida que le rompe con su filosofía. Pues si la estudian a fondo, entenderán que no solamente no rompe con ninguna de las filosofías y de las ideologías que sus señorías puedan tener muy distantes de la nuestra, porque la economía está en una situación tan crítica que todos los paradigmas del pasado no sirven a la hora de generar crecimiento económico. Aquello de que cuando crezca la economía crecerá el empleo se ha roto para una temporada larga en esta región. Por tanto, o somos capaces de generar empleo para que vuelva a crecer la economía, dándole la vuelta al paradigma, o no habremos entendido nada de la gravedad de la situación que está viviendo la economía en nuestra región. Vamos a solicitarle en otra propuesta de resolución avales internacionales. Está bien que hayamos crecido en las exportaciones, pero para internacionalizar la economía hacen falta poner en marcha una línea de avales internacionales que ya están tardando, porque después de 2 años seguimos sin esa línea de avales internacionales. Vamos a pedirle en otra resolución a este Parlamento que apruebe una política de apoyo al crédito a la pyme regional. Ya lo propusimos aquí en su momento, no contamos con el apoyo de la mayoría de la Cámara. Espero que hoy contemos con la mayoría de la Cámara para avalar los créditos que las pequeñas y medianas empresas necesitan para seguir funcionando en esta región. Vamos a pedir el apoyo al comercio minorista, vamos a pedir en otra resolución el impulso a las políticas activas de empleo. Pedimos en la resolución número 14 el impulso al AVE en Extremadura. Lo dije antes con el señor Escobar y lo digo ahora. Extremadura tiene que seguir contando con las inversiones para la línea de alta velocidad Extremadura-Madrid-Lisboa. No puede ser que toda la inversión se concentre en el arco mediterráneo y en Galicia, que lo tienen merecido, y no queremos que se la quiten a ellas para que las traigan aquí, pero tampoco queremos que se la quiten a Extremadura para hacer la inversión en Galicia y, por tanto, vamos a seguir reivindicándolo. Hemos propuesto también el apoyo al tren convencional, porque en este momento, a pesar de las declaraciones, el ferrocarril convencional en Extremadura está bajo sospecha. Bajo sospecha.
El Grupo Parlamentario Socialista Regionalista seguirá defendiendo, si el Gobierno sigue defendiendo el ferrocarril convencional, y allí estaremos, señor Monago, para seguir defendiendo frente al Gobierno de la Nación el ferrocarril convencional. Sobre la vivienda. La vivienda aparece como uno de los elementos claves para fomentar empleo y nuestras propuestas, que son 4, en ese sentido lo vienen a apuntalar. Sobre educación, el señor Escobar ha presentado una sobre comedores escolares, es escasa porque hablaba solamente de las 8 ciudades. Nosotros hemos presentado una propuesta de resolución para que los comedores escolares abran en el verano, pero que esté ligado a una propuesta para que garanticemos la comida a los niños y niñas de Extremadura durante todo el curso que viene. Por eso le decía, señor Escobar, que nuestra propuesta es más ambiciosa, pero recoge también la apertura estival de los comedores. Me alegro que Izquierda Unida haya presentado una resolución como la que el otro día aquí no pudimos aprobar, que es fraccionar el pago de la tasa de matrícula. Sobre la política social hemos presentado una sobre mayores. Sobre mayores, señorías, hay que hacer un esfuerzo por defender a los mayores de la región, hay que eliminar la tasa Monago del agua para los mayores, hay que facilitar ya la devolución del copago farmacéutico a los mayores, no hay que seguir cobrándole a los mayores mes a mes el copago por encima del límite de los 8 y 18 euros mensuales, hay posibilidades técnicas de hacerlo y si no queremos hacerlo habrá que decirle a los ciudadanos mayores de esta región que siguen financiando el cumplimiento del déficit de la Junta de Extremadura. Y cuando usted presuma de cumplimiento de déficit, tendrán que subir aquí los 200.000 mayores que le están haciendo cumplir con el déficit en esta región. Sobre la sanidad, señoras y señores diputados, presentamos, termino, señor presidente, ya. Presentamos una resolución para que la construcción de los nuevos hospitales de Don Benito Villanueva y de Cáceres no sea la primera expresión de la privatización de los hospitales en esta región. Esperemos contar con la mayoría de esta Cámara, por 2 razones. Una de ellas por cuestión de derecho universal a la sanidad y la segunda porque es tremendamente improductivo desde el punto de vista económico. Y por último, termino, señorías, estas propuestas de resolución, por ejemplo, la de la agricultura, con los seguros agrarios, con la política agraria común, con el desarrollo de la sanidad animal y vegetal, todas las 55 medidas de propuestas de resolución se cierran como los mandamientos en 2. La primera, el primer mandamiento, reactivación económica y empleo. La segunda, mantener los niveles de cohesión social. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor García Gómez. Señorías, a continuación, para fijar los restantes grupos parlamentarios la posición en cuanto a este grupo de enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, PSOE Regionalistas, en primer lugar y por tiempo de 5 minutos tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario, el señor Casco Ruiz, por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verdesíes. Muchas gracias, señor presidente. Señor Valentín García, nosotros estudiaremos su propuesta y en su momento veremos qué hacemos con nuestro voto. Pero sí quería aclarar una cosa, porque es importante. Me alegro de que ustedes voten a favor de la propuesta de Izquierda Unida para fragmentar las tasas universitarias en 10 plazos y que el interés al que debe acudir, el préstamo bancario al que debe acudir la Universidad de Extremadura, porque ya tiene presupuestados sus ingresos de diciembre y de septiembre del 2013 y, por lo tanto, si se prorrogan, se va al próximo año y tiene que pedir un préstamo, me alegro de que ustedes asuman eso. Porque lo que ustedes proponían hace 15 días era fragmentar en 3 plazos, como si una familia que cobra 400 euros puede pagar 500 de un golpe, 1.200 euros de tasa académica y puede pagar 500 de un golpe, y en enero otros 500 y en abril otros 500. Eso es lo más fácil del mundo, según ustedes. Bien, nosotros proponemos 10 plazos, pero quiero insistir en algo fundamental.
Hace 15 días se podría haber aprobado la fragmentación de las tasas universitarias en 3 plazos, con el voto del Partido Socialista, de Izquierda Unida y del Partido Popular. Nosotros le ofrecimos ese acuerdo y la parte de las becas que estos señores vetaban podríamos haberlo sacado hoy o en el siguiente pleno. Eso es lo que le propusimos. Y lo que la mayoría de la bancada del Partido Socialista estaba de acuerdo, estoy seguro, hasta que intervino usted, que es un gran abogado para perder las causas más justas. Muchas gracias, señor Casco Ruiz. Por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida tiene la palabra su portavoz, el señor Cantero Calvo, por tiempo de 5 minutos. Sí. Silencio. Gracias, señor presidente. Voy a empezar. Silencio, señorías. Silencio, señorías. Gracias. Voy a empezar por lo que, sin duda, es de mayor importancia en cuanto a las que han sido presentadas, que tienen relación, lógicamente, con el empleo. Mire usted, le voy a manifestar lo que ya hasta la saciedad se ha dicho por parte de este grupo parlamentario, y es que a problemas estructurales no podemos darle soluciones coyunturales. No podemos aplicar planes de empleo puntuales, no podemos generar empleo público, no podemos sacar de esa saca pública, de esa saca de todos los extremeños, un dinero para dar empleo a 25, a 50.000, o si su antojo quisiera, a los 150.000, 160.000, o a quienes ustedes quisieran. Creemos que la fórmula tiene que ser otra, creemos en el emprendimiento, creemos en la fórmula de la formación, creemos en nuestros jóvenes. Creemos que el sistema de formación tiene que plantear un cambio estructural en lo que es la mentalidad del emprendimiento en Extremadura y, por lo tanto, comprenderá que aquellas que van a ser rechazadas por parte de este grupo parlamentario lo son precisamente para no caer en aquello que los ciudadanos, la mayoría de los ciudadanos extremeños, nos dijeron mayoritariamente el pasado 22 de mayo del 2011 que ustedes estuviesen ahí sentados. Por lo tanto, no vamos a votar a favor de esas propuestas de empleo que ustedes hacen. No tengo mucho tiempo, por lo tanto, voy a centrarme concretamente, señorías. Ahí, la número 3, plantea un plan económico de sostenibilidad de atención a la discapacidad. Miren ustedes, yo no sé si lo saben, el MADEC ya se está reformando. Se lo digo por si todavía tenían alguna duda, pero es más, es que la ley de personas con discapacidad ya se ha pactado con el CERMI y, además, hay una ley nacional que también deberían conocerla, que ahora mismo se encuentra en fase de borrador, con lo cual yo creo que sería interesante que nos pusiéramos todos al día precisamente en este tema y que lleguemos a acuerdos, pero tampoco a base de este tipo de propuestas de resolución que no llegan a ningún sitio. Y es más, le digo, sobre las cuestiones presupuestarias, se ha incrementado precisamente por el GOVEX en los últimos presupuestos, y se ha incrementado en 1,5 millones de euros. Sí, esto es así, es que es una cuestión objetiva. Pero miren, vamos a ir sobre una base mucho más concreta. Ustedes nos están pidiendo un pacto, y pedir un pacto imponiendo es algo que realmente no tiene mucha... Silencio, señorías. Gracias. No tiene mucha cabida. Hablan ustedes de las listas de espera, nos piden y plantean una propuesta de resolución de listas de espera. Ya lo ha anunciado nuestro presidente, ya lo ha anunciado el presidente de todos los extremeños, por lo tanto, el venir aquí ahora a plantear algo que ya se ha visto, que estamos todos de acuerdo y que lo único que sería redundar en algo que ya está mejorado precisamente por parte del Ejecutivo, pues no tendría mucho sentido. La reapertura de los PACs de los 21, a como antes del cierre. Si es que esto no deriva, esto no depende de cuestiones políticas, si es que esto son cuestiones técnicas. Yo sé que esto les cuesta entenderlos, pero es que esto es así. Su política es su política, pero es que el Gobierno de Extremadura no está bebiendo en la fuente que precisamente abocó a las arcas autonómicas a la situación, concretamente en la sanidad, en la que se encontró el pasado día 8 de julio del 2011. Celadores en atención continuada, de atención continuada. Bueno, si es que esto no lo hicieron ni ustedes. 24 horas en los PAC. Yo supongo que ustedes han querido aquí presentar propuestas de resolución por presentarlas.
se habrán puesto a trabajar los 2 últimos días, señor García, y ahora nos encontramos con estas bondades. Nosotros lo admitimos, pero lógicamente a los ciudadanos le tenemos que decir que vuelven otra vez a hacer los deberes a última hora y mal. Oferta de empleo público. Lo anunció también el presidente. Se han mantenido todas las plazas que fueron planteadas en su momento por el Partido Socialista. Antes de irse, por cierto, 2 días antes, que serían a convocar, supongo yo, como un arma más electoral, pero lógicamente, en fin, una cosa es la predisposición y otra cosa es la disposición. Ustedes predispusieron en atención a algo que pensaban que iba a ocurrir, que era ganar las elecciones, y dispusieron pues algo imposible, cual era que como la mayoría de los ciudadanos no le dieron el apoyo, pues no lo pudieron hacer, y en atención a la realidad deben entender que no se puede hacer y no se ha podido plantear hasta ahora, hasta este momento que lo ha anunciado precisamente el presidente del Gobierno. Red de atención a personas dependientes. Si es que fue el PSOE quien recortó precisamente la dependencia de 2 formas, bien modificando directamente la ley y dejando un sistema insostenible y absolutamente desastroso. Yo entiendo que ustedes opinarán de forma contraria, pero es una realidad, ¿no? En cuanto a la ley de consumo, miren ustedes, la normativa de consumo es principalmente competencia del Estado central. ¿Que no lo sabían? Pues ya lo saben. En lo que se refiere a la seguridad alimentaria, si nuestra salud pública ya lo prevé, y la ley de flexibilización, le garantizo que será muy garantista con ello. Yo sé, señor García, que usted, en fin, está nervioso, pero bueno, ya ha llegado su momento. Por eso le digo que las propuestas de resolución que usted ha planteado... Mire, le voy a plantear unas propuestas, unas enmiendas transaccionales, concretamente a la número 4. Proponemos modificar el 3er y 4º párrafo que le interesamos. Tiene que ir terminando, sí, señoría. Quedarían redactados como sigue. Instar a la recuperación progresiva de la jornada laboral a 35 horas. Y el 4º, instar a la recuperación de todos los derechos perdidos por los empleados públicos a lo largo de los últimos años. Un segundo, queda otra. Y a la número 46, una enmienda transaccional, proponemos sustituir el texto por adoptar una posición consensuada con los agentes sociales y económicos implicados en las negociaciones de la reforma de la PAC y de otros fondos comunitarios que afecten al ámbito agrario y al medio rural, con una postura firme para que la distribución de esos fondos reconozca la especificidad de los diversos sectores existentes en nuestra región y manteniendo a su vez una financiación adecuada para el desarrollo del territorio. Disculpe, señor presidente, pero es que... La número 44, proponemos suprimir el 2º párrafo del texto original, añadiendo al final del primer punto lo siguiente. Silencio, señorías. Instar al Magrama a defender el cultivo del tabaco en la reforma de la PAC para que se mantengan las ayudas en los mismos niveles que en años anteriores. Yo creo que, con independencia de lo que se manifieste, podremos llegar a acuerdos al margen del sentido del voto que aquí este grupo parlamentario le plantea sus propuestas de resolución. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Cantero. Señor García Gómez dispone de un nuevo turno de 5 minutos para cerrar el debate de este conjunto de enmiendas. Gracias, presidente. Señor Cascos, no voy a responderle. Solamente le voy a recomendar que entre en el Twitter, que allí tiene la respuesta. Yo no voy a responderle. Señor Cantero, políticas coyunturales estructurales. ¿Me quiere decir cómo titulamos a la política que hace el Gobierno del señor Monago, que ha destruido 70.000
nuevos, o que ha contribuido a generar 70.000 nuevos desempleados en 2 años? ¿Estructural o coyuntural? ¿Cómo es eso, señor Cantero? ¿Coyuntural o estructural? Porque ustedes que están en las políticas estructurales, coyunturalmente están llevando al desastre a esta región. Podrán llegar en el año 2020, que están obsesionados con el 2020, podrán llegar no se sabe dónde. Lo que ya le digo yo, que si siguen haciendo lo que hacen el año pasado y el año anterior y en el año 2013, llegarán solos. 1.100.000 extremeños no llegarán con ustedes, porque la mitad habrá emigrado de Extremadura y la otra mitad estará en el paro. ¿Y para qué vamos a llegar al 2020 hablando todos inglés, señor Cantero? Inves Extremadura, 1, 2, 3, 4, 5. Si no tienen los extremeños que comer en el año 2013, silencio, 2014 silencio, y 2015. Señorías. Silencio, ¿Me lo quiere explicar, señor Cantero? Entonces, ¿políticas estructurales para cambiar el modelo productivo de Extremadura? Sí. Señor Cantero, sí. Y esas son las que tenemos que negociar para el largo y medio plazo. Pero para ello, señor Cantero, hay que hacer compatible y posible políticas coyunturales, tanto económicas como sociales, para mantener la estabilidad económica del sistema productivo extremeño y la cohesión Silencio, social, señorías. señor Cantero, y la cohesión social, señor Cantero. Es decir, que no son términos antitéticos, que no, que nosotros estamos por hacer cambios productivos y coyunturales y estructurales, sí, pero cambios coyunturales a corto plazo también. Por eso nuestras propuestas de resolución van en la doble dirección. La sostenibilidad de la discapacidad, señor Cantero. Pues más proyectos de ley y menos borradores, señor Cantero. Más proyectos de ley y menos borradores, que se han hecho un lío con los borradores, que el señor consejero tiene un borrador y el grupo parlamentario ha registrado otro borrador, a ver si se aclaran. Y sobre el consumo, señor Cantero, si tenemos competencia para hacer una ley de renta básica, ¿me quiere explicar que no tenemos competencia para defender a los consumidores extremeños? Señor Cantero, usted que es experto en esto de las leyes, ¿me lo quiere explicar? Si lo que le pedimos es que hay que proteger a los consumidores extremeños en nuestra propuesta de resolución, y eso es posible. Sobre agricultura, señor Cantero. Le aceptamos la transacción para exigir al Gobierno del señor Rajoy trabajar en la defensa del tabaco, pero tiene que incluir esa defensa del tabaco algo que sabemos que es difícil. Vamos a quitar la exigencia, pero hay que trabajar por ello. Si fuera necesario pelear por una minoría de bloqueo, el Gobierno de España, para defender el tabaco extremeño, tendría que llegar a trabajar por una minoría de bloqueo. No obstante, para que ustedes puedan votarlo, le vamos a aceptar la transaccional. Y por último, señor Cantero, se equivocan ustedes desde la ceca hasta la meca si siguen insistiendo hasta la saciedad que no podemos generar empleo en esta región para disminuir la situación que tenemos de paro. Han borrado ustedes de su lenguaje, ya sabemos que en su estrategia de marketing han dicho, por favor, no utilicéis nunca la palabra parados, ni la palabra desempleados, no utilicéis nunca 182.000 parados, no digáis nunca que hay 70.000 parados. Miren ustedes, quien se esconde detrás de los técnicos, cuando usted decía, no, es que lo de los PAS son técnicos, es porque no tienen razones políticas. Y aquellos políticos que se esconden detrás del lenguaje, ¿sabe usted por qué se esconden detrás del lenguaje, señor Cantero? Porque no tienen lo que hay que tener para decirle a los ciudadanos la verdad, ¿vale? Y a los ciudadanos hay que decirle la verdad, señor Cantero. Y a los ciudadanos hay que decirle que en esta región hay 182.000 parados. Así, sin miedo, 182.000 parados.
Y hay que decirle que su Gobierno, Silencio. aunque no sea responsable de todos los 70.000, de una gran parte de los 70.000 sí es responsable, ha generado 70.000 desempleados, ciudadanos extremeños que han perdido su empleo en estos 2 últimos años. Eso es decirle la verdad y hablarle en extremeño a los extremeños. Lo demás es de políticos que se quieren esconder detrás del lenguaje para no asumir sus responsabilidades. Pero esa es la responsabilidad del señor Monago. La nuestra, seguir defendiendo a los 182.000 parados de la región. Nada más y muchas gracias.